Bueno, jóvenes, aquí es un poquito que les voy a hablar de la ley de Ohm para que tengan más en claro y puedan realizar las tareas. Partimos del concepto, la relación que guarda las magnitudes eléctricas en la ley de Ohm. Si vemos en esta imagen, un tanto graciosa, pero muy explicativa. Eléctricamente tenemos tres parámetros fundamentales, ¿verdad? Que es el voltaje, la corriente y las resistencias. Estos tienen unas relaciones, guardan relación entre las mismas. El voltaje es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos, o vendría siendo la fuerza electromotriz con lo que van a fluir los electrones. Tenemos lo que es la corriente, que es básicamente el flujo o la cantidad de electrones que van a viajar por el circuito eléctrico o el conductor. Y tenemos el otro elemento, que es la resistencia, que la resistencia viene siendo el elemento que se opone al paso de la corriente. Es decir, si tengo mayor resistencia, tengo menor paso de flujo de electrones. Si ven aquí en la imagen, los amperios, que es la unidad de la corriente, los voltios es la unidad del voltaje, y la resistencia es en la unidad base de los ohmios. Si yo tengo mayor resistencia, es decir, que estoy limitando el paso de electrones que viajan desde acá, desde la fuente, por todo mi circuito, y me impide que pasen la corriente. Entonces ahí tenemos esa relación, que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Eso quiere decir que si yo tengo mayor resistencia, tengo menor corriente, porque si como que al apretar acá, aquí es tener mayor resistencia, van a pasar menos electrones, menos intensidad de corriente. En ese sentido. Entonces básicamente esa es la relación que guarda la ley de Ohm, que es muy útil para el cálculo de circuitos en electrónica, electricidad. Es lo fundamental. Ya. Otra cosa que podríamos decir en sí, ya viendo la parte de electrónica, que tenemos los circuitos. En esta parte les voy a explicar de circuitos en serie. Los circuitos en serie que hablábamos, que es una fuente con elementos conectados en cascada o conectados unos con ellos, donde la corriente que va a salir de la pila solo va a tener un sentido, no tiene por dónde más ir, solo tiene un camino que seguir. O sea, el flujo de electrones va a seguir por esta resistencia, sale y entra a la otra resistencia, y así sucesivamente hasta volver a la fuente. La corriente solo tiene un camino, solo tiene una vía. Eso se denomina circuito en serie. En circuitos en serie, ya les voy a explicar más adelante las condiciones, pero básicamente la conexión es esta. Este de acá también es un circuito en serie. Si ven, los elementos están conectados unos en otros, o sea, principio de la resistencia, final de la resistencia conectado con el principio de la otra resistencia, el final conectado con el otro principio. Este es el símbolo de una fuente. Hay muchas variantes. Este símbolo es de tierra, es indiferente, que está referenciada el negativo de la tierra. Tenemos otro circuito en serie. Si le ven la configuración, está conectado en serie. Independientemente de la ubicación de resistencias, sigan en la línea. La corriente viaja por acá, entra la resistencia, sale y vuelve a entrar la resistencia. Tenemos otro circuito acá. La configuración de resistencia están en serie. Si le ven, la corriente entra en un sentido, solo tiene un camino, no tiene por dónde más ir. Entonces hablamos que es serie. Tenemos por acá otro ejemplo. Este símbolo que acá significa fuente, es un símbolo TTL de fuente, VCC, que es similar a tener algo como lo de acá, el positivo, y la referencia sería el negativo, la tierra sería el negativo. En vez de conectar de esta manera, se puede representar así también. Aquí es lo mismo, positivo, negativo. Es como tener esto, positivo, negativo. Ya, en esta parte de acá, los circuitos en serie también están en serie, la fuente, la serie, fuente, serie, fuente y las resistencias en serie. Bien, ahora vamos a explicar un poquito de mejor manera detallada, una manera más detallada. Hablamos de la ley de Ohm. La ley de Ohm guarda relación
de tres variables, que era el voltaje, intensidad y la resistencia. Nosotros podemos dibujar el triángulo de la ley de Ohm, que es voltaje, intensidad y resistencia, que es una manera fácil de aprender cómo se relacionan estas. El voltaje, este es el voltaje, es directamente proporcional a la cantidad de flujo de corriente por resistencia. Eso quiere decir que si tengo mayor flujo de corriente voy a tener mayor voltaje. Y así ves, si tengo mayor resistencia, tengo mayor flujo de voltaje, ya que necesito más fuerza para empujar los electrones para que pasen por esta resistencia, porque al tener mayor valor de resistencia, tengo una gran oposición al flujo de corriente, entonces necesito una mayor fuerza electromotriz, una mayor fuerza de voltaje o diferencial de potencial. Entonces, y eso nos quedaría de la siguiente manera: voltaje será igual a corriente por resistencia. En cambio, la corriente hablábamos que es inversamente proporcional. Si yo tengo mayor resistencia, quiere decir que no voy a permitir el paso de electrones, entonces la corriente va a ser menor. Entonces la corriente es igual a V sobre R. Quiere decir que si tengo mayor resistencia voy a tener menor corriente, o si tengo menor resistencia, o sea que no hay mucha resistencia, los electrones pueden fluir libremente, entonces la corriente va a ser mayor. Y en cambio en la resistencia tengo que los circuitos, en este caso tengo mi circuito, se va a dar una relación entre voltaje y corriente, y la resistencia sería voltaje sobre corriente. Ya, las unidades, ya sabemos que esto es en voltios, esto es en amperios y esto es en ohmios, ¿verdad? Ya. Mucho cuidado con las unidades que se manejan aquí son unidades base, es decir, el voltaje que vas a colocar aquí, la resistencia que vas a colocar aquí o la intensidad que vas a poner acá, tienen que ser unidades base, o sea, los voltios tienen que estar en volts, la corriente tiene que estar en amperios, resistencia tiene que estar en ohm. Mucho cuidado si estamos recién aprendiendo al manejo de ello. Ya que vayamos ganando mayor destreza, podremos trabajar con múltiplos y submúltiplos, pero es recomendable, estamos en una etapa de aprendizaje, de empezar con unidades base, por favor, para no tener confusión y errores en los resultados. Esta ahí es la introducción de la parte de la ley de Ohm. Otro tema que estamos viendo es los circuitos eléctricos. Ya hablamos que un circuito eléctrico es una disposición de elementos conectados entre sí, donde el camino de la corriente está cerrado, es decir, que hay un flujo de electrones por el circuito. Generalmente están constituidos por una fuente, esta es mi fuente, una fuente de voltaje, digamos que es de 12 voltios, elementos o cargas que pueden ser resistencias, es un símbolo de resistencia, o también se la podemos poner así, que es una resistencia. Eso también es una resistencia. Puede ser un motor DC, puede ser un LED, puede ser una bocina o etcétera, un speaker, lo que sea. Entonces son muchos elementos que podemos conectar. Así que mucho cuidado, jóvenes, con ello. Entonces los circuitos, sabiendo que es un circuito, decíamos que es la asociación de elementos conectados, digamos que es un motor, conectados entre sí en un circuito cerrado. Eso quiere decir que de la fuente va a salir los electrones que van a viajar y van a regresar a la fuente. Eso es un circuito. No fuera un circuito tener algo así, más, menos, ahí una resistencia, y de aquí a acá no los tengo
y de aquí acá no están conectados. Es un circuito abierto, entonces no va a haber flujo de electrones. Los electrones llegan hasta aquí, no va a existir flujo de electrones, no va a haber intensidad circulando por ese circuito. Ya, entonces sabiendo ello, los circuitos eléctricos se dividen en dos partes, o en tres tipos, perdón, que son los circuitos en serie, son los circuitos en paralelo y los circuitos que son serie paralelo. Ya, vamos a empezar con los circuitos en serie que estamos viendo ahora en clases. Entonces, circuitos en serie. Un circuito en serie tiene las características de que sus elementos están conectados entre sí. Es decir, si tengo una resistencia y a la salida de resistencia le conecto otra resistencia, esto está en serie. Están conectados en serie. La disposición puedo tener así. Esto está en serie. Puedo tener así, digámosle. Esto está en serie. Porque si ustedes se fijan, la corriente va a entrar por acá y solo tiene un camino. La corriente entra por acá y solo tiene un camino. La corriente entra por acá y solo tiene un camino. Entonces, los circuitos serie van a tener, obviamente, su fuente, que puede ser una fuente de voltaje, una fuente de corriente. En este caso, estamos trabajando de una manera inicial. Tenemos una fuente de voltaje. Le voy a llamar VT. Que estoy diciendo que es el voltaje total, porque el voltaje total me lo va a entregar la pila en este caso. Y le conecto elementos. Tengo una resistencia, lo voy a llamar R1. Tengo otra resistencia, lo voy a llamar R2. Y los conecto a la fuente. Eso es un circuito. En serie. Para que sea serie, debemos tener en claro que la corriente solo va a tener un sentido de giro, un sentido de flujo. La corriente va a salir de la pila, va a venir por acá y sigue el camino del conductor. Entonces, si se dan cuenta, solo tiene un camino la corriente. Esa corriente que pasa por todo ese circuito es la corriente total. Es decir, en serie, la corriente que pasa por cada elemento, digamos que pasa por aquí, que pasa por acá, ¿qué corriente es? Si ven que es de color amarillo, es la corriente total. O sea, el flujo de electrones solo tiene un camino, entonces los electrones viajan por el conductor por el mismo camino, entonces no se separan, o sea, no se van por ningún lado. Entonces la corriente total de mi circuito es la suma, o sea, la misma corriente que pasa por cada resistencia. ¿Ya? Nosotros, acordando la ley de Ohm, que tenemos que la ley de Ohm es voltaje sobre corriente sobre resistencia, ¿verdad? Tenemos que tener claro ello. Entonces, si yo ya tengo en mi circuito el voltaje, la corriente total, para yo poder calcular la corriente, necesitaría saber la resistencia. La resistencia, ¿verdad? En serie, la resistencia de todo mi circuito eléctrico es la que tengo. Digamos, yo por donde viaja la corriente vamos sumando las resistencias. Digamos, la corriente sale de la pila, va por aquí y se encuentra con una resistencia. Entonces, la resistencia total es igual a esa resistencia, que sería la R1 en ese caso. Sale de aquí, sigue viajando la corriente, se encuentra con otra resistencia. Entonces sería la R2. Así, si tuviéramos más resistencias, se irían sumando y regresa. Entonces, la resistencia total de mi circuito va a ser la suma de todas esas que le impide al flujo de corriente pasar. Entonces, sería esta resistencia y esa resistencia. Entonces, ahí sabemos que la resistencia total va a ser la suma normal, algebraica de las resistencias. Lo otro que hablábamos, que era la corriente total. La corriente total que pasa por aquí, está inclusive el mismo color. La corriente que pasaría, pongámosle con otro color, la corriente que pasaría por la resistencia 1, la corriente que pasaría por la resistencia 2,
sería la amarilla, y la amarilla es la total. Entonces la total sería igual a la corriente en I1 y también sería igual a la corriente en I2, ¿verdad? Entonces ya vamos deduciendo las magnitudes o cómo van siendo los valores de las resistencias y corriente. Ahora, el tema del voltaje. Primeramente, para que exista en un circuito el flujo de electrones, debemos tener claro que esta fuente, que sería esta fuente de acá, mi pila, tiene que tener la capacidad total para poder suministrar el voltaje necesario para que funcione todo mi circuito. Hablábamos que la energía no se puede desaparecer así nomás, sino la energía se transforma, ¿verdad? En este caso, la energía que yo tengo aquí en mi pila va a salir a través de la corriente viajando por mi circuito, y a lo que pasa en esta resistencia, la energía, yo voy a consumir un poquito de esfuerzo, y lo vemos acá, como en esta imagen aquí, a lo que yo llego a la resistencia, yo necesito fuerza para que la corriente pueda pasar, porque esa resistencia me está oponiendo el paso de la corriente. Entonces esa fuerza que yo necesito es voltaje, o sea, la pila. Y al hacer una fuerza yo voy a consumir ese voltaje. Quiere decir que hice un trabajo, es decir, la fuerza eléctrica, en el caso de una resistencia, lo que va a pasar es que va a generar calor. O sea, el voltaje que necesité para que pasen los electrones de aquí a acá se transformó en disipación de calor o calor. Si ustedes toparan una resistencia, va a empezar a calentar cuando esté el circuito cerrado. Entonces eso quiere decir que aquí yo gasté un voltaje. Entonces en mi resistencia 1 yo voy a tener un voltaje, un consumo, que le voy a poner con otro color. El voltaje V1 de la resistencia 1, voltaje V2 de la resistencia 2. El valor asocio al número de resistencia para tener un orden. Entonces, yo ya sé que cuando mis electrones pasen por aquí van a necesitar fuerza de mi pila para que pasen. Y esa fuerza ya es como que tú haces un esfuerzo físico, te cansas, ¿verdad? Pierdes un poquito de fuerza. Entonces aquí consumí un voltaje. Sigo para acá el circuito y acá al encontrar otra resistencia necesito otra fuerza de mi batería para pasar. Entonces obtendría otro voltaje V2. Entonces, volviendo al tema de que mi pila debe integrar el voltaje necesario para que mi circuito funcione, es lógico decir que lo que gasté acá y lo que gasté acá, si lo sumara, es el voltaje de mi pila. Entonces, el voltaje de mi pila va a ser igual al voltaje que gasté en la resistencia 1 más el voltaje que gasté en la resistencia 2. Entonces, de esa manera yo sé que el consumo que tuve aquí más el consumo que tuvo acá es el voltaje de la pila. No puedo decir que aquí, digamos que mi pila es de 6 voltios, digamos que mi pila es de 6 voltios, digamos que es de 6 voltios, y aquí me gasto 2 voltios, digamos, y aquí me gasto 2 voltios. No puedo decir que 2 más 2 más 2 es 4, y me sobran 2 voltios y regresan a la pila. No, eso no puede ser nunca, porque recordemos que eso sería ilógico. Las pilas no son infinitas, las pilas no se van a estar cargando por sí solas, sino las pilas se van a ir gastando. Entonces, todo el voltaje de mi pila se va a consumir en mi circuito. Entonces, hacer eso, de ponerla así, está mal. ¿Es correcto? Es correcto, digamos que 3 voltios aquí y 3 voltios acá. Eso sí sería correcto. O sea, me gasté 3 y 3, 6. Pero obviamente depende de los valores de corriente y resistencia. Tampoco, aquí estamos poniendo simplemente de una manera analítica. Entonces ya tenemos las condiciones. Estas condiciones, por favor, son las que debemos tener muy en claro. Que el voltaje total de mi fuente va a ser el voltaje V1 más voltaje 2. La resistencia total de mi circuito va a ser la resistencia de todas la suma de todas las resistencias. Y la corriente es igual, la corriente que pasa por esta resistencia es igual a la total. La que pasa por acá es igual a la total. Entonces esos conceptos debemos tener muy en claro, por favor. Entonces si ahí hagamos un circuito, hagamos un ejercicio pequeño para poder ver este fenómeno. Yo voy a borrar la parte de acá y lo voy a poner acá para tener espacio, ¿ya? Voltaje total es igual a voltaje V1 más voltaje V2, ¿verdad? ¿Ya? Simplemente es para tener espacio acá. Voy a borrar esto de acá.
Entonces, si yo hago un circuito, ya, estoy limitando, digamos que yo tengo el siguiente circuito, tengo más o menos, tengo una pila, tengo una resistencia, digamos que es de 2 ohmios, de 3 ohmios, tengo 6 voltios de pila. Entonces, lo primero que yo debo hacer para resolver circuitos en serie es, para yo poder calcular el voltaje que aquí acá, ya tengo la resistencia, me falta la corriente. La corriente, ya sabemos que la corriente total es igual a la corriente I1 y 2, digamos que es la resistencia 1, es la resistencia 2. Entonces, yo primero empiezo calculando, calculando la resistencia total, porque es la que necesito para calcular la corriente, porque si yo quiero la corriente necesito voltaje, que ya tengo 6 voltios, que es el voltaje total, la de mi pila, y la resistencia total me hace falta, ¿verdad? Para calcular la corriente. Entonces la resistencia total tengo que calcularla, que sería 2 ohmios más 3 ohmios, que sería 5 ohmios, ¿verdad? Segundo paso que yo debo hacer es calcular, por favor, lo que me hace falta, que sería la corriente, porque ya tengo voltaje total, tengo resistencia total, falta la corriente total. La corriente total sería igual al voltaje total sobre la resistencia. ¿El voltaje total cuál es? El de mi pila, pues lo máximo que va a entregar. No puedo entregar más voltaje de lo que tengo en mi pila, ¿verdad? 6 voltios dividido para, pongámoslo aquí de una manera, para que no nos confundamos, voltaje total sobre resistencia total. Y reemplazamos, ¿ya? Voltaje total es 6 voltios sobre, y la resistencia total es 5 ohms, ¿ya? Y eso nos da un valor. Entonces, si volvemos, jóvenes, decíamos que la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total, ¿verdad? El voltaje total es 6 voltios y la resistencia sería los 5 ohms. Tenemos una corriente de 1.2 amperios, ¿verdad? Y si regresamos acá, estábamos calculando 6 voltios dividido por 5, 1.2 amperios. Entonces, los circuitos en serie, la corriente total, ya analizamos que es la misma que va a pasar por cada elemento que esté conectado en serie. Entonces, sabemos que la total va a ser 2 amperios. Entonces, podemos decir que la corriente total es igual a la corriente en I1 es igual a la corriente en I2, que sería igual a los 1.2 amperios. Si ya conocemos la resistencia, ya conozco la resistencia porque sé que vale 2 ohmios y encontré la corriente y encontré la corriente en cada resistencia, yo ya puedo, ¿qué podría calcular? Lo que me hace falta, ya puedo calcular el voltaje y el voltaje que consume cada resistencia. Ya hablamos que en serie la suma de los voltajes que consume cada resistencia va a ser igual al voltaje total de la pila. Entonces, en esta parte de aquí, o sea, en esta resistencia, yo voy a gastar fuerza electromotriz, o sea, voltaje de mi pila, para que los electrones puedan pasar por esta resistencia. Entonces aquí yo voy a tener un consumo de voltaje. Aquí también voy a tener un consumo de voltaje en esta resistencia. Hablábamos que la electricidad no se desaparece, se transforma. En este caso, se va a transformar en calor, en una disipación de calor al pasar por esta resistencia. Entonces yo tengo que calcular el voltaje aquí, para saber cuánto voltaje yo consumí para que los electrones pasen por esta resistencia. Entonces ese sería el otro paso, ¿verdad? Si yo quiero calcular el voltaje aquí, en la voltaje 1 de la resistencia 1, el voltaje 2 de la resistencia 2, yo necesito, basándome en la ley de Ohm, corriente resistencia, ¿verdad? Corriente resistencia. Entonces yo calculo el voltaje en 1, que sería igual a la corriente 1 por la resistencia 1, y eso es igual. La corriente 1, ¿cuánto es? Ya hablamos. La corriente 1 es igual a total, porque solo tiene un camino de corriente. Solo hay un camino para la corriente, ¿verdad? 1.2 amperios por la resistencia, en ese caso sería 2 ohms. ¿Qué sería? El voltaje 1 sería igual 1.2 por 2 sería 2.4, ¿verdad? Voltios, que sería el valor que consumí ahí. Si yo quiero calcular el valor en V2, que sería este caso,
que sería el caso de la resistencia 2, necesito la corriente que pasa por ahí, que sería la I2. I2 por la resistencia 2, que eso sería igual a que I2 sabemos que es lo mismo, 1.2 amperios por la resistencia, que es 3 ohmios. Y entonces, como voy a ponerlo por acá, 1.2 por 3 sería mis 3.6 voltios, ¿verdad? Entonces yo consumí aquí 3.6 voltios, aquí consumí 3.6 voltios y aquí consumí los 2.4 voltios. Y si comparamos con la ecuación que hablábamos, que en circuitos en serie el voltaje total va a ser igual a la suma de todos los voltajes de las resistencias. En este caso tengo dos resistencias, tengo dos voltajes. Si yo sumo 2.4 volts más 3.2 más 3, perdón, más 3.6 volts, voy a tener los 6 volts de mi pila. Entonces puedo decir que mis cálculos que yo he hecho están correctos, o sea, he hecho bien mi ejercicio. Entonces sería esa la resolución de un circuito en serie de una manera siguiendo el procedimiento, y hemos visto, tomado en cuenta siempre debemos asociar a estas ecuaciones, estas igualdades, que en serie resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias, la suma algebraica, la corriente total va a ser la misma en cada elemento y el voltaje total va a estar consumido en todo mi circuito. Entonces en cada resistencia voy a consumir parte de mi voltaje y entre todos los elementos la suma de todos los voltajes me va a dar el voltaje de la fuente, porque ya les digo que no podemos decir que nos sobró voltaje y regrese la pila, no, o sea, todo el voltaje de mi fuente se va a consumir en el circuito como tal. Si hacemos otro ejercicio para comprender de mejor manera, vamos a borrar esto de acá. Si nosotros borramos esta parte de acá y ponemos otro circuito, simplemente para analizar si tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo mi pila, digamos más o menos 5 voltios, tengo mi resistencia 1, mi resistencia 2, mi resistencia 3, mi resistencia 4, digamos que 5 ohmios, 10 ohmios, 15 ohmios y digamos que es 10 ohmios. Primer paso, calculo la resistencia total de mi circuito. La corriente, pongámosle con otro color, pongámosle un amarillo. La corriente va a salir de la pila, va a viajar por acá, viaja por acá, viaja por acá. Tiene un solo sentido, entonces es un circuito en serie, ¿verdad? Entonces la resistencia total va a ser la suma algebraica de las resistencias, o sea, las que se oponen al paso de la corriente. Aquí tengo 5 ohmios que se oponen, 5, se le oponen 10, serían 15, se le oponen 15 más, serían 30. Y si lo pone finalmente 10 ohmios, que sería una suma de 40 ohmios de resistencia total. Si yo conozco la resistencia total, puedo hallar la corriente total, porque la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre resistencia total, que sería, voltaje sería igual a 5 voltios sobre 40 ohmios, ¿verdad? Y la corriente total sería igual a los 5 voltios dividido para mis 40 ohmios. 5 dividido para mis 40 ohmios va a ser 0.125. Entonces esos 0.125 viene siendo mi corriente, que está en amperios. Obviamente tú la podrías transformar a 1000 amperios, que sería 125 mil amperios, pero mucho cuidado con las unidades para aplicar las fórmulas de ley de Ohm, unidades base, para que no se confundan, ya que recién estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, si yo tengo la corriente total, esa corriente total ya sé que es la corriente que pasa por cada resistencia, la que pasa por aquí, la que pasa por acá, la que pasa por esta resistencia, es mi corriente total, ¿verdad? Yo ya puedo, si tengo resistencia y corriente, si yo tengo resistencia y corriente aquí, resistencia y corriente acá, resistencia y corriente acá, resistencia y corriente acá, puedo calcular los voltajes, ¿verdad? Y eso lo hacemos aquí. Digamos que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1, ¿verdad?
La corriente 1 ya sabemos que va a ser igual a la total, ¿verdad? Es la misma corriente, ¿verdad? Que sería los 0.125 amperios por la resistencia 1 va a ser los 5 ohmios. Entonces, si eso le multiplicamos por los 5 ohmios, va a ser 0.625. 0.625. Voltaje 1, 0.625 voltios. En este caso, pues estamos hablando de voltaje. Entonces, en esta resistencia R1 me consumí 0.625 voltios. Si yo realizo el cálculo en cada una de las resistencias, a la final yo puedo comprobar si realicé bien sumando todas las resistencias. El voltaje total sería igual al voltaje en 1 más el voltaje en 2 más el voltaje en 3 más el voltaje en 4. Todo eso tendría que darme los 5 volts de mi pila. Entonces, la manera de resolver el circuito, ¿verdad? A veces los elementos se los representa de otras maneras también. Digamos que tú tienes algo así, resistencia 1, resistencia 2, mi pila, más o menos, ¿ya? 5 voltios, digamos. Esto de acá es igual a tener una resistencia, simplemente que con otro símbolo. Esto es igual a tener una resistencia con otro símbolo. Otro caso puede ser que tengan lo siguiente. Digamos, 5 voltios positivo, eso de ahí, y 0 volts. Eso es como tener algo así. Entonces, mucho cuidado. Es simplemente una manera diferente de representar los circuitos. Entonces, otra manera es de tener algo así, VCC, que es mi fuente de 5 voltios, con un circuito, ¿ya? Eso es igual a tener algo así, ¿ya? Donde este sería el positivo y este sería el negativo, que es la referencia de tierra. Muchas veces en las fuentes también se representa la referencia de la tierra, ya que toda fuente debe estar referenciada a tierra para evitar voltajes no deseados, ¿ya? Entonces eso sería hasta ahí, jóvenes. Con eso ya podrían resolver el deber sin problemas, añadiendo a lo que se explicó en clase, ¿ya?